¿Cómo es el título de la prédica de hoy? ¿Vive su palabra en ustedes? Acuérdense que la palabra es Jesús, ¿no? Es como, mejor dicho, ¿vive Jesús dentro de usted? Ese es el título de la prédica. ¿Vive su palabra en usted? Jesús mismo, el que ¿vive dentro de ustedes o no? ¿Vive o no vive? Y que algunos están que me responden, sí, pastor, amén. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Porque esto sale de aquí. Entonces dice, versículo 31 en adelante, el que está hablando es Jesús. Y dice, si yo testifico en mi favor, o sea, se habla de él mismo, es que yo, y se rasca así la solapa de la chaqueta, es que yo soy el duro de la dureza. Dice, si yo testifico en mi favor, o sea, hablo de mí mismo, doy testimonio de mí mismo, pues ese testimonio no es válido. Entonces estamos hablando de qué? Del testimonio, justo lo que estábamos orando. No es válido. 32. Otro es otro, no yo. Otro es el que testifica en mi favor. Y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. ¿Quién fue el primero que empezó a testificar de Jesús? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? El primo. Vean, y ahí dice, 33. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan. ¿A cuál? A Juan el Bautista. Y él dio un testimonio válido. O sea, ¿quién fue el que dio testimonio de Jesús? No Jesús mismo. Fue Juan el Bautista el que dijo. El que viene después de mí, pero que existe antes de mí. Y antes no se entendía ese trabalenguas, pero ahora sí. El que viene después de mí. ¿Por qué? Porque Jesús nació 6 meses después que Juan el Bautista. Pero que existe antes de mí, claro. Él es Dios y está desde antes de la creación del mundo. Ah, ahora sí se entendió. Eso que vimos allá. Ese es un testimonio válido. 34. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre. O sea, aquí está hablando ya como Dios. No es que yo acepte el testimonio de un hombre. Más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. O sea, menciono eso porque, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepentidos, el reino de Dios está cerca. Arrepentidos, el reino de Dios está cerca. Arrepentidos, el reino de Dios está cerca. Y claro, o sea, le está diciendo a la gente, arrepiéntase, porque Jesús está aquí está ya. El reino de Dios es Jesús. Aquí está, ya está aquí cerquita. Aquí lo tenemos. Entonces dice el 35, Juan, ¿cuál? El Bautista. Era una lámpara encendida y brillante. Y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. O sea, les estaba diciendo allá a los fariseos y todos ellos. Claro, para ustedes Juan el Bautista era un profeta, y lo es. Y de hecho Jesús alguna vez dijo, no hay ningún profeta como Juan el Bautista. Y era una luz encendida para ustedes y brillante. 36. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. O sea, Juan decía, acérquense, arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca. Pero eran palabras, ¿cierto? Palabras. Y una cosa son las palabras y otra cosa es la persona. Por eso él dice eso. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. ¿Por qué? Porque el de él no eran solo palabras, eran más que palabras, era él mismo, la persona misma. Por eso cuando uno dice, cuidado, usted se queda solo con versículos. Y de la Biblia dice, y aplico y declaro y decreto. Y dice uno, no, hermano, usted no, el único que decreta es Dios. Usted, bueno, declara la palabra sí, pero usted no decreta nada. Él es el que arma decreto. Es como si yo dijera, decreto para Bogotá. Y me dicen, qué pena, hermano, usted no decreta para Bogotá. El que decreta para Bogotá es la alcaldesa. Decreto para Colombia, tampoco, mano. Porque el que decreta para Colombia es el Congreso, el Senado mediante las leyes y el presidente. Cuando eso sale, dice, la presidencia decreta, decreto número 3225 del 2020. El gobierno nacional total decreta y resuelve 2 puntos y armas. Nosotros no hacemos nada de eso. Y aquí cuando usted habla de Dios, decreta, no, usted no decreta, el que decreta es Dios. Ah, usted declara la palabra que él dijo, eso ya es distinto. Entonces dice uno, porque esa misma tarea que el Padre, decía Jesús, me ha encomendado que lleve a cabo y es lo que estoy haciendo. Es la que testifica que el Padre me ha enviado. O sea,
No es solo palabra, es la persona obedeciendo. Eso es lo que le está diciendo. El testimonio, miren lo que está diciendo aquí. ¿Sabe cuál es el testimonio? Obedecer la palabra. Eso es lo que le está diciendo. Porque Juan el Bautista decía la palabra, decía palabras. Pero el que la estaba obedeciendo no era Juan el Bautista, el que la estaba obedeciendo era el Señor Jesús. A eso vino, a morir en una cruz. Él era el que la estaba obedeciendo. Por eso dijo, lo que salva no es la palabra que dice Juan. El que salva soy yo, mejor dicho. Y no por mí mismo, sino porque mi papá Dios me envió a eso. Uf, impresionante. Y el Padre mismo, y dele, por eso les digo yo que el capítulo 5 les entra en reversa a los israelitas. El Padre, el Padre, el Padre, mi papito Dios, mi Padre Dios, solo es el Padre. Por eso cuando usted se sienta así como medio raro, con la depre o alguna cosa, leas esta, porque no hay mejor papá que ese. Capítulo 5, mi Padre Dios, mi Padre, y todo lo que le dio al Hijo, dice que yo soy coheredero con Jesús, así que eso también me lo da a mí. Y yo voy a ser obediente, como fue mi hermano mayor, Jesucristo, porque Él es nuestro hermano mayor. Dios Padre es nuestro Padre y el Espíritu Santo es nuestra guía. Jesús es nuestro abogado, nuestro salvador, nuestro mediador, nuestro intercesor y además el único. No hay más intercesores ante el Padre sino Jesús. Eso está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, no hay otro mediador, intercesor entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo hecho hombre. Él es el único mediador. Así que yo no puedo poner ni a las vírgenes, ni a santos, ni a nadie más de intercesor, porque la palabra de Dios, que es la Biblia, Él dice, solo hay uno. Él es el único mediador. Por eso dice, defensor, abogado, maestro, salvador, libertador. Su nombre es Jesús. Guía, director, enseñador. Me enseña la verdad, me lleva a la verdad, a vivir la verdad. El Espíritu Santo. Proveedor, protector, dador, entregador, Dios Padre. Y cuando uno tiene claro el rol de cada uno, pues todo va bien. Pero hay veces uno ni siquiera los tres los tiene en cuenta. Por allá le pides a otro y dice, no hermano, no ha entendido nada. No ha entendido nada. No entiende ni el papel del Padre, ni el papel del Hijo, ni el papel del Espíritu. Y mezcla eso y fuera de esas veces ni tiene en cuenta a ninguno de los tres. A ninguno. Entonces por eso él decía, 37, y el Padre mismo que me envió, él ha testificado a mi favor. ¿Quién es el que realmente testifica a favor de uno? El Padre mismo. Ustedes nunca han oído su voz. Mire lo que le está diciendo a usted y a mí. Escuchen, porque aquí él lo aclara. Se lo está diciendo a usted y a mí. Usted que me está escuchando allá. Nunca ha oído su voz. Ni visto su figura, la de Dios Padre. Usted no la ha visto. Ni ha oído su voz. Y aquí vive, esto se lo dijo a ellos. Ni vive su palabra en ustedes. Eso se lo dijo a los fariseos, que se supone que eran maestros de la ley. O sea, se sabían el Antiguo Testamento de memoria. A los escribas, a los saduceos, fariseos. A todos ellos les dijo, ni vive su palabra en ustedes. Y de ahí salió el título de la prédica. Vive su palabra, y sabemos que su palabra es Jesús, en ustedes. Sí viven ustedes, porque si viven ustedes, entonces usted sí oye a Dios Padre. Pero si no viven ustedes, no viven, no lo va a oír, ni lo va a ver. Porque uno lo ve es en la gente, en el amor al prójimo. Él dijo, ahí me verán ustedes cuando le den de comer a un pobre, vestir a uno que está desvestido, darle techo a alguien que no tiene techo. Ahí estoy yo. O sea, no necesita verlo humano. Y escucharlo, pues claro, lo escuchamos a través de la palabra, que es Jesús mismo. Y por eso dice, vive la palabra en ustedes. Si viviera, esto es lo que le está diciendo a ellos. Si viviera, pasaría lo que dice al final ahí del 38. ¿Sabe por qué no vive la palabra en ustedes? Les dijo a ellos, a esos religiosos. Porque no creen en aquel a quien el Padre envió. No creen. Y eso justo es lo que pasa hoy en día. No creen.
O sea, dicen creer en Dios. Ah, yo creo en Dios. Pero que Jesús fuera el Hijo y el Espíritu Santo. No, 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 no. A mí no me vengan con esos cuentos. No me hable de Jesús ni nada. Yo en eso me parezco más a los israelitas o a los musulmanes que dicen, pues sí, él vino, pero un profeta más, uno más, otra persona más, así como dice todo el mundo. No, yo tengo mi relación personal con Dios, con ese, con el, y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué no creen en en el que el Padre envió? ¿A quién envió el Padre? Pues a Jesús. Pero como no creen en Jesús, que fue enviado por el Padre, pues ahí está. Entonces por eso dice, ¿verdad vive la palabra en ustedes? Porque todo el Antiguo Testamento habla de él. Y si se supone que esos eran los que sabían más Biblia, entonces dice, venga, y ustedes entonces, ¿qué es lo que tanto saben? Si tanto saben del Antiguo Testamento, y allí al Antiguo Testamento todo el mundo habló de mí, y yo ya estoy aquí parado enfrente de ustedes, y no creen, entonces, ¿a qué juegan? Eso es lo que les está diciendo. Y eso a nosotros también, porque muchos, uy, no, yo Jesús, no, 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 no. Es más, no me gusta, porque es que saca ya a la Virgen María, la deja de ahí a un lado. No, todo lo contrario, él fue obediente a la mamá, porque le dijeron, haga todo lo que él dice. Y él hacía, él decía eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie. Y ya entendimos, yo soy el camino del amor. Yo soy la verdad, la palabra. Siempre digo la verdad y pido que me digan la verdad. Y soy la vida, porque yo soy el dador de vida eterna. Nadie más puede dar vida eterna. Y la gente no ha entendido eso. No, venga, hagámosle por los costaditos. Dice, mire, aquí le explica lo que yo acabé de decir, pero la Biblia también lo explica. Eso es lo que dice ahí en adelante. 39 al 47 dice, les va a explicar eso, porque ustedes no creen en aquel que envió el Padre, mire, y se los empieza a explicar. Mire cómo es el Señor. Miren la diplomacia, es que por eso él también era, ¿qué? ¿Cómo llama uno? Ministro de Relaciones Exteriores. Ese que recibe y va y visita al presidente en nombre de la República allá. Ese. Mire cómo era el Señor Jesús. Mire cómo le dice. Ustedes, porque le está hablando a los líderes religiosos, ¿no? O sea, a los que más sabían de Biblia y teología, les dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras, es decir, la Biblia, el Antiguo Testamento, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. O sea, ustedes piensan que en un montón de letras puestas en la Biblia hayan la vida eterna. Pero es que no es en las letras, es lo que decía la parte anterior que expliqué. Es la persona, no las palabras que están ahí, el montón de letras con Juan, no, es una persona. Porque piensan que en ellas está la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. O sea, ella dice, mire, esas letras, ese Antiguo Testamento, son las que están hablando a mi favor, porque ellas están diciendo, nacerá en Belén, nacerá de una virgen, será llevado, será matado en una cruz, crucificado, será sepultado, al tercer día va a resucitar. Todo lo decía, será vendido por 30 monedas de plata, entrará en un asno no mayor, o sea, no maduro, la última, en la semana de Pascua, el día domingo, entrará allá, eso lo llaman un pollino, le harán ramos al pasar a él y le dirán, Hosana, el Señor, en las alturas, y así le dirán. Y todo eso, aquí no se había cumplido eso. Eso lo habla el Antiguo Testamento. Todas estas cosas que he dicho. Y todo eso, porque aquí en este pasaje, él todavía no había ido a la obra redentora. Pero estaba escrito. Y así tal cual, todo eso pasó. 333 profecías hay en el Antiguo Testamento que hablan del Señor. Y le dice, vean, son ellas, esas 333 profecías que hablan, son las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, a ellos que son tan estudiosos de la Biblia, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida, no la quieren venir a mí. Antes me dicen blasfemo, ¿cómo le ocurre llamar a Dios Padre?
vamos a buscar es matarlo. Dios mío. O sea, en lugar de estar con el dador de la vida, le vamos a quitar la vida al que la da. Uy, Dios mío, dice uno. No. Por eso es que andaron errantes 2000 años. Y por eso es que los 7 años de la gran tribulación para ese pueblo va a ser horrible. Hasta que por fin van a creer. Porque ellos todavía no. Pero allá al final de eso sí. Y van a tener esa vida allá al final de los 7 años. Los que no se dejen marcar eso. De hecho, saldrán 144,000 hombres en la gran tribulación a predicar de Jesús. Porque van a decir, uy, sí, se cumplió todo lo que decía. Vainas. Creemos en él. Y si no cambiamos esto, hay que cambiar a los que podamos salvar de Israel. Y los mismos judíos salen 144,000 a cambiarle la vida a otros, a decir, esto que está escrito aquí en Juan 5 es verdad. El dador de la vida es Jesús. Y nosotros siempre estamos aquí esperando todavía al Mesías. Y ahí nos vamos a quedar aplastados esperando, porque esto está horrible, horrible. Y les va a pasar en esos 7 años. Y mire, 41, la gloria del mundo no la aceptó, igualito que ahorita. El mundo no la acepta. Y esos fanáticos religiosos, antichéveres. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. O sea que el que ama realmente a Dios, ¿qué hace? Acepta a Jesús en su corazón y lo vive. No solo lo acepta, lo vive. Es decir, lo obedece. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, eso es como el de gallina Nor, ¿no? ¿Se acuerdan el niño que va con los brazos cacareando como una gallina? Don Pedro, don Pedro, don Pedro, que mi mamá manda a decirle, le bate los brazos así como una gallina. Y don Pedro le dice, ah, caldo de gallina. Sí, mire, tome, vaya, llévele a su mamá. ¿Por qué no le cobra al chino ni nada? Ah, porque es que don Pedro sabe que el niño viene en el nombre de la mamá y se lo anota en el cuaderno a la mamá. Pues lo mismo aquí. Dice el 43, yo no he venido en mi nombre. O sea, él no aletió y dijo, aquí está Jesús. Yo he venido es porque vengo en el nombre, pero de mi papá. Ay, entonces el otro dice, ay, es el Dios, papito Dios. Ah, no, claro, si es él, claro. Es como si hubiera venido él a pedir esto. Igualito. Yo he venido en el nombre de mi padre y ustedes no me aceptan. O sea, este don Pedrito aquí no le quiso dar el fiado. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. Ahí me tiene. En cambio, si viene otro, ah, no, sí. Ese sí, ese otro porque tiene que venir. ¿Saben de quién está hablando ahí? Del anticristo. Porque ese sí tiene poder político, porque ese sí va a tener plata. Sabían que el anticristo va a ser homosexual, ¿no? También. Eso está en Daniel. Allá en Daniel 11. Dice, en Daniel 8, el versículo 23, creo. Habla de todo eso. Dice, ese anticristo, ese de poder, y fuera de eso va a ser homosexual. ¿Para colmo de vainas? Dice, pero si viniera otro por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. Allá cuando digan, ay, sí, una sola religión, y todos caen, judíos, musulmanes, todos. Cristianos no, porque no van a quedar cristianos. Nos vamos en el primer avión. 44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos y otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? O sea, les buscas chicanear. Uy, yo sé mucho de Biblia, uy, yo sí venga, yo sí conozco, yo sí, ¿cómo no? Si no buscan la gloria que viene de Dios Padre, del único Dios. ¿Cuál es la gloria? Jesús. 45. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Miren, yo no soy, dice Jesús, el sapo aquí. Yo no soy el que los voy a ir a renacuajear allá delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, hijo. O sea, la misma palabra, mire, lo mismo que había escrito Moisés. Acuérdense que Moisés escribió los 5 primeros libros, ¿no? Sí, pastor, sí. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos fueron los que escribió Moisés. En quien tienen puesta su esperanza. Y hoy en día para ellos esa es su máxima figura, Moisés y la ley. La Torá se llama eso. Esos 5 primeros libros. El Pentateuco también le dice. La Torá. Eso, para ellos eso es sagrado. Y les dice, mire, esto está escrito hace 2000 años.
en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, o sea, lo que está escrito allá, me creerían a mí, porque de mí escribió. O sea que Moisés escribió de él. Claro que escribió. ¿Se acuerdan que hace poco vimos? Cuando él decía también que el mar rojo habla de Jesús, la salvación. Cuando dijo que había hecho un asta y en ella había puesto la esfinge de una serpiente en la cabeza del asta y todo el que veía a esa serpiente vivía. Estaba enfermo en el desierto, mal, ya casi muerto, pero con solo verba vivía. Y él decía, ese era mi reflejo. ¿Y quién escribió eso? Ay, sí, pastor, Moisés. Sí, allá en Éxodo. Ay, sí, eso lo vimos. Eso lo escribió Moisés. Y sí hablaba de Jesús. Ah, ahí sí, ¿no? Sí, él escribió de mí, dice el Señor Jesús 47. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? O sea, tanto que hablan de la Torá y de que sabemos mucho y la estudian y no creen en lo que él escribió. Ahora, de lo que él escribió, de las profecías que él habló, la tienen aquí enfrente suyo. Soy yo ese. Entonces, ¿cómo van a creer mis palabras? Entonces, la pregunta del millón aquí es, si el Señor Jesús sabía todo esto, y hasta hoy en día tampoco le creen, el pueblo de Israel, y muchos en el mundo les pasa igual que esto, estudiosos de la Biblia les pasa igual que esto. Entonces, ¿para qué el Señor, si sabía que no le iban a creer, para qué lo escribió? ¿No se ha hecho esa pregunta? Porque parece que la discusión fuera con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué escribió esto? Si él sabía que no le iban a creer. De hecho, no le creyeron y lo mandaron crucificar. Entonces, ¿para qué escribió esto? ¿Por qué cree usted que me está escuchando allá que él escribió esto? Para que usted y yo lo pudiéramos leer y poder meditar como usted está meditando ahorita. Porque uno critica y juzga fácil. Uy, esto sí, como al dador de la vida lo tenían enfrente. ¿Cómo es posible que no hayan creído en él? Uy, no. Con razón a ese pueblo le pasa lo que le pasa. Pero él nos está hablando a nosotros, por eso lo he escrito. Él sabía que no le iban a creer, pero sí sabía que usted y yo íbamos a leer esto. Y él está diciendo, acuérdense que toda la palabra soy yo mismo. Y habla de mí mismo. Y por ejemplo, en mi palabra, en Lucas 6:46, yo les digo a ustedes esto. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen caso a lo que yo les digo? Eso dice él. ¿Por qué tú que estás allá del otro lado me dices, Señor, Señor, y no hacen caso a lo que yo les digo? ¿Por qué no me hacen caso? Por esto mismo. Justamente por este mismo pasaje. Todo está escrito. Y él lo dejó escrito eso también. Lucas 6:46. Y dice él, antecitos, Lucas 6:45 y 44. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que yo hablo expresa lo que yo soy. En cualquier circunstancia. De lo que tanto habla, dice, muestra usted que tanto habla a diario. Eso es lo que realmente usted tiene en su corazón. Entonces, ¿verdad? ¿Usted habla de estas cosas? O muchas veces hasta me niega. O muchas veces hasta me ignora. Otras dice, ay, no, no, no. Ay, eso solo es. ¿Se da cuenta? Entonces él dice, por eso es que escribí esto. Porque de pronto nos pasa igual. Ya todo está escrito, pero no le creemos. Y la palabra misma habla de él, igualito que ellos. Habla de todo eso, pero no olvides, yo no le voy a hacer caso. Por lo menos no en todo. Dice uno, bueno, y así nos pasa. Y entonces eso nos pone realmente a meditar. Por eso es que está escrito. Él sabía que no le iban a creer. Y por eso el título. Eso que les había dicho allá al final de la izquierda. Y el título significa eso. Vive la palabra que es Jesús. ¿Vive Jesús en ustedes? Después de esta explicación, ahora sí, no es para que me respondan a mí, porque yo como pastor no soy yo el que estoy preguntando. Es Papito Dios. Les está diciendo, ¿vive mi Hijo en ustedes? ¿Vive su Salvador, el Señor Jesús, en ustedes? ¿Realmente vive en ustedes? Y pues ya cada quien le da la respuesta a Dios.
Le dice si sí o si no es eso, cierta esa respuesta. Y si sí, pues será porque le dice, claro, Señor, que tú vives en mí, porque yo te obedezco en todo lo que tú me pides. Ah, bueno, chévere. Bien, de eso se trata. Por eso dice, ese es el testimonio. O sea, el testimonio que es, porque aquí está hablando es de testimonio, empezó hablando de eso. El testimonio. El testimonio es eso, es mi ejemplo. Es que todo el mundo lo vea a uno y diga, uy, a ese se le nota que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se nota que lo vive. La forma en que habla, en que se expresa, en que actúa, en cómo ve la vida, en cómo tiene sus proyectos definidos, todo lo que piensa, dice y hace, habla de que él es un hijo de Dios.